Bien, vamos a realizar un ejercicio del cálculo del flujo de un campo magnético. En este caso tenemos un problema, el cual nos indica que cuál será el flujo magnético creado por las líneas de campo magnético uniforme de 2T que atraviesan perpendicularmente una superficie de 100 centímetros cuadrados. Para empezar tenemos que poner nuestros datos. Colocamos datos. Nuestro campo magnético lo ponemos es igual a B y es 2T. Y ponemos nuestra superficie. Vamos a declarar como S, que en este caso es esta, 100 centímetros cuadrados. Pero nosotros necesitamos metros. Entonces hacemos la conversión, que nos daría igual a 10 menos 2 metros cuadrados. Tenemos un ángulo, en este caso es un ángulo 0, y nos pide encontrar el flujo del campo magnético, que lo vamos a interpretar por esta figura. La fórmula del cálculo es la siguiente. Vamos a escribir aquí fórmula, que es igual al flujo del campo igual al campo por la superficie por el coseno del ángulo. Es la fórmula general. Vemos nosotros en este caso que no tenemos ángulo, por lo tanto nuestro ángulo va a ser igual a 0. Vamos a plantear la solución. Simplemente sustituimos datos conforme a nuestra fórmula. El flujo es igual, vamos a escribir de nuevo la fórmula, B por S por el coseno del ángulo. Sustituyendo datos nos queda B, que es igual a 2T, nos cerramos entre paréntesis, por la conversión en metros, que es 10 a la menos 2 por metro cuadrado, por el coseno de nuestro ángulo, que en este caso es 0. Al ser esto 0, esto se convierte en 1. Entonces, empezamos a operar. 2T por 10 a la menos 2 metros cuadrados por 1. Porque coseno, el ángulo de coseno es 1. Ahora, simplemente hacemos la multiplicación y nos quedaría 2 por 10 a la menos 2 sería nuestro flujo de un campo magnético. Debemos tomar mucho en cuenta que se tiene que hacer la conversión a metros y siempre verificar el ángulo que nos estén dando para poder sustituirlo dentro de nuestra fórmula. Al tener este dato al final, sería nuestra respuesta en webinar. Buenas tardes, ingeniero. En esta tarde, pues, estaremos explicando la ley de Faraday, que anteriormente se explicó el campo de flujo magnético, y ahora, pues, pasamos a la ley de Faraday. En la aplicación de la ley de Faraday se tiene que una bocina que consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohms. Cada vuelta que da este alambre tiene como por decirlo así, una medida de 18 centímetros de lado, y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Esto es cada vez que se dé una vuelta de alambre.
se determina si el campo magnético linealmente de 0 a 0,5 teslas en 0,segundos. Y se desea saber cuál es la magnitud del FEM. Esto sería la inducción a Faraday. ¿Qué sería FEM? Es el fuerza electromotriz y en la bobina mientras cambia el campo magnético. A continuación se darán las soluciones. Agrupamos los datos que se tienen, que los datos se tienen que el número de vueltas es de 200 vueltas que da la bobina, que dan los cables de alambre, una resistencia de 2 ohms, un largo que tiene la bobina, que es cuadrada, que es de 18 centímetros. Aquí optamos a calcular el área, ¿verdad? Entonces, lo queremos pasar a metros, entonces lo convertimos, hacemos la conversión de centímetros a metros y nos da 18 metros. Entonces, el área, al multiplicarlo, al multiplicar lado con lado, obtenemos el área y obtenemos que el área es de 0,0324 metros cuadrados. Aquí, en la solución, se tiene que en el flujo magnético a través de la bobina el tiempo es igual a 0, por lo que delta B es igual a 0. Para esto, ya que el tiempo no ha transcurrido, el problema se da que el tiempo transcurre a 8 segundos y se da el flujo magnético a través de la vuelta de la bobina S. Entonces el flujo magnético 1 nos daría como resultado B por el área. Entonces optamos para sacar el flujo magnético. Y nos da que 5 teslas por el área, que sería 0,0324 metros cuadrados, nos da que el flujo magnético es de 0,0162 teslas metros cuadrados, por lo que la magnitud de la FEM inducida es de delta por el flujo magnético B es igual a el flujo magnético 1 menos el flujo magnético 2, que sería menos 0,162 teslas cuadrados, perdón, aquí se me olvidó poner el cuadrado, menos 0. Y esto nos daría esta cantidad, que sería 0,0162 TM2 teslas. La solución. Publicación de FEM. Ok, aquí en la aplicación, aún no hemos aplicado FEM, la fuerza electromotriz, que esto sería la ley de Faraday. Y nosotros queremos saber cuántos voltios maneja ese flujo magnético. Y dice que se pone el número de vueltas, el delta P, el delta de tiempo. Sustituimos datos de los anteriores que teníamos. Por ejemplo, el flujo magnético B, que nos había dado 0,162 teslas metros cuadrados. Lo sustituimos. El tiempo que era el tiempo que nos habían dado aquí, que dice que el tiempo transcurre 8, segundos. Entonces lo sustituimos, hacemos la multiplicación de arriba y nos da 4,5 voltios. Entonces, FEM en la aplicación dentro de este componente es de 4,5 voltios. Tiene que 4,5 voltios FEM es inducida en la bobina mientras esto cambia en el campo magnético. Mientras es 0, se va a mantener 0. Cuando hay un cambio de 0 a 0,8 segundos, esto quiere decir que ya se produjo 4,5 voltios. Y este sería el final del video. Gracias.